debido a una falta de amor propio, o porque el título te pareció interesante, o porque el mercado laboral está tan arruinado actualmente que puede que resulte rentable especializarte en un nicho como lo es la computación cuántica, a pesar que es una tecnología emergente. Bueno, cual haya sido tu caso, bienvenido a este video donde hablaremos de los formalismos, donde abordaremos 4 principales que son sumamente importantes para entender el lenguaje de la cuántica. 1. Vamos a entender qué es un formalismo. 2. Vamos a ver qué son los espacios de Hilbert. 3. Vamos a ver las eigenfunciones de un operador hermitiano. 4. Vectores y operadores, que incluyen 2 subtítulos: bases en espacios de Hilbert y notación de Dirac. Antes de continuar con el tema, hay 2 cosas que quiero decir. 1. No es necesario ser un experto o haber llevado todos los cursos de física y matemáticas que se esperaría que tuviera alguien que quiera estudiar física cuántica. Solo necesitas determinación y el querer estudiarlo. La propia materia te guiará por aquellos temas que debes de conocer para seguir con tu aprendizaje. Es como lo que decía Richard Feynman. You asked me if an ordinary person, by studying hard, would get to be able to imagine these things like I imagine. Of course. I was an ordinary person who studied hard. There's no miracle people. It just happens they got interested in this thing and they learned all this stuff. They're just people. There's no talent, a special miracle ability to understand quantum mechanics or a miracle ability to imagine electromagnetic fields that comes without practice and reading and learning and study. So if you say you take an ordinary person who's willing to devote a great deal of time and study and work and thinking and mathematics and time, then he's become a scientist. Y 2. Si ya estás determinado a estudiar cuántica y quieres un roadmap de qué materias necesitas para llegar sobrado, yo te recomendaría precálculo, cálculo diferencial, cálculo integral, álgebra lineal, probabilidad y estadística, ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales parciales, electromagnetismo, y si aún tienes ganas, física moderna. Además, que si planeas hacer un especializante en rubros como computación cuántica, te recomiendo al menos haber completado un curso de estructura de datos y algoritmos. Aún no estamos a esa altura, apenas vamos a ver el lenguaje que se utiliza para la física. Pero igualmente, si ya sabes derivar, vas a saber hacer un bubble sort, así que no está tan difícil. Capítulo 1. ¿Qué es un formalismo? Si buscas en internet qué es un formalismo, además de que te sale ese resumen todo feo hecho por inteligencia artificial, te darás cuenta que según qué disciplina estés tratando, esta va a tener cierta definición. Así que por favor, no vayas a tomar la primera definición que te salga del formalismo, no vayas a tomar la del formalismo judicial. En las disciplinas de ciencias, un formalismo es un conjunto de enfoques para la presentación de la ciencia. Se considera una parte importante del método científico, especialmente en ciencias físicas. Básicamente, un formalismo es cómo vas a representar el fenómeno físico que quieres explicar con números. Y no es algo nuevo que se haya inventado para cuántica. Por ejemplo, pese a que se le considera a Newton el padre del cálculo, se utiliza el formato que definió Leibniz para las derivadas y para las integrales. Lo cual es gracioso, porque ambos fueron contemporáneos y tuvieron cierta rivalidad para ver quién fue el que inventó el cálculo, solo para que acabaran los dos como los papás del mejor invento o descubrimiento, según a quien le preguntes, de las matemáticas. Así que, ya hablando en el plano de la cuántica, el formalismo ya no solo se usa para ver qué forma representamos una ecuación o un vector. Y por cierto, algo importante que se me estaba pasando es que toda la investigación para este video es salido del Introduction to Quantum Mechanics del Griffiths 2018, exactamente del capítulo 3, que se llama formalismo. Digo, porque si ya te interesaste en aprender del tema, qué mejor que tener el mismo libro guía que yo utilicé para mi curso. Bien, una vez explicado qué es un formalismo, podemos pasar a explicar en qué consisten los espacios de Hilbert. La teoría cuántica se basa en 2 constructos: la función de onda y los operadores. El estado de un sistema se representa mediante su función de onda, habitualmente representado por el símbolo psi, y las observables mediante operadores. Matemáticamente, las funciones de onda satisfacen las condiciones de una definición para los vectores abstractos, y los operadores actúan sobre ellos como transformaciones lineales. Por lo tanto, parece ser que el lenguaje natural de la mecánica sería el álgebra lineal, ¿no?
Bueno, no necesariamente. La idea importante respecto al álgebra lineal es que matemáticamente una función de onda puede comportarse como un vector y un operador puede comportarse como la transformación lineal sobre la cual actúa de ese vector. Para recordar esto, Griffiths empieza con un caso muy familiar dentro del libro. Un espacio vectorial de primera dimensión finita. Dentro del Introduction to Quantum Mechanics se nos es presentada la ecuación 3.1. Griffiths nos dice que un vector al que se le llama ket alfa, cuando lleguemos a notación de Dirac, explicaré qué rayos es un ket y un bragg, puede representarse mediante una columna de componentes. No hace falta pensar todavía en funciones de onda. Imaginémonos simplemente como un vector ordinario, ¿ok? Si elegimos una base, ese vector puede describirse como una lista de números. Su primer componente, su segundo componente, su tercer componente y así sucesivamente. Entonces, lo que nos muestra la ecuación 3.1 es esto. Un vector abstracto que puede representarse como una columna de números, una vez que elegimos una base. El punto clave es que el vector no es exactamente esa columna. La columna es una representación del vector en una base específica. De ahí pasamos a la ecuación 3.2. En esta se nos es presentado el concepto del producto interno, el cual me molestaría de explicar ahorita, pero va a redundar cuando lleguemos a la notación de Dirac, así que guárdenlo en mente. Pero a simples rasgos, el producto interno generaliza la idea del producto punto que conocemos de los vectores. Habitualmente dentro de estos vectores eran de 3 dimensiones, pero ahora como estamos trabajando en espacios complejos, los componentes del primer vector aparecen conjugados. Además, si tienes un ojo avispado, notarás que los símbolos de producto interno son el mismo que utilizamos para el ket alfa de hace un momento. Esto es debido a que todos estos puntos fueron desarrollados por Maurice Dirac. Pero, repito, todo eso se explicará cuando lleguemos a su notación, no coman ansias. Por eso, la expresión no es simplemente multiplicar componente con componente y luego sumar. Es multiplicar la conjugada de cada componente del primer vector por la componente correspondiente de su segundo vector y luego sumar todos esos productos. Esta operación nos va a producir como resultado un número complejo. En mecánica cuántica, este tipo de producto interno será fundamental, porque nos permitirá hablar de normalización, ortogonalidad, probabilidades y proyecciones entre estados. De ahí se nos es presentada la ecuación 3.3, la cual nos introduce el concepto de las transformaciones lineales. Una transformación lineal toma un vector y lo convierte en otro vector. Entonces, si tenemos un operador t actuando sobre el vector ket alfa, obtener otro vector, el cual vamos a estar nombrando como ket beta. En la representación matricial, esto se ve como una multiplicación de una matriz por una columna. La matriz va a contener los elementos de la transformación y la columna contiene los componentes del vector original. Al multiplicarlas, obtendremos los componentes de nuestro nuevo vector. Esto demuestra que los estados cuánticos actúan como vectores y los operadores cuánticos se comportan como transformaciones lineales, lo que les había hablado hace un inicio, pero se ocupaba una forma de poder demostrarlo, ¿saben? Pero Griffiths inmediatamente nos advierte algo dentro de la mecánica cuántica, porque la situación puede llegar a ser algo más delicada. Ejemplos más simples del álgebra lineal: los vectores tienen un número finito de componentes. Podríamos escribirlo como columnas y trabajar con matrices ordinarias, las cosas que ya hacíamos en tu clase de álgebra lineal. Pero en mecánica cuántica, los vectores también pueden funcionar como funciones. Y una función no tiene solo 3 componentes, ni 5, ni 100. En cierto sentido, una función puede tener infinitos grados de libertad. Por eso, el espacio donde viven las funciones de onda es un espacio vectorial infinito dimensional. En dimensiones finitas, el producto interno casi siempre está bien definido. Sumamos un número finito de términos y listo.
Pero cuando trabajamos con funciones, el producto interno suele convertirse en una integral, y una integral puede no converger. Por eso es que un señor llamado David Hilbert desarrolló los espacios de Hilbert. No cualquier función sirve como estado físico. Necesitamos funciones suficientemente bien comportadas. Funciones que puedan normalizarse. Funciones cuyo producto interno tenga algún sentido. Funciones que permitan construir probabilidades. Así que vamos a usar álgebra lineal llevado a unos espacios de funciones. Y este hecho es muy importante para, no sé, que no explote la realidad, porque la función nos está diciendo tal cual es el chance de que la onda esté en cierta región. Si esta región de repente fuese infinita, no nos está diciendo nada, porque ahora ya no estás determinando cuál es la probabilidad de que la onda se ubique en alguna región. Ahora solo estás diciendo que hay una región y que ahí puede haber algo, y que esa región es tan grande como el infinito. Chance y hay una onda por ahí, lo cual es absurdo y ya no podemos interpretarlo como un estado físico ordinario. Para nosotros los físicos, este es el espacio de Hilbert, donde van a estar habitando nuestras funciones de onda. Así apareciendo una de las frases más durísimas que pude encontrar dentro de este libro. Las funciones de onda viven en el espacio de Hilbert. Pero para que este espacio funcione como un espacio vectorial, necesitamos definir una operación fundamental, el producto interno. En la ecuación 3.6, Griffiths define el producto interno entre dos funciones. La idea de un producto interno es muy parecida al producto punto que ya habíamos visto en álgebra lineal. Es un producto entre vectores, pero adaptada también para funciones. En lugar de multiplicar componentes y sumarlas, multiplicamos por una función conjugada, compleja de la otra, y luego integramos. Este detalle de la conjugación compleja es sumamente importante, porque las funciones de onda pueden ser complejas. No basta simplemente con multiplicarlas como si fueran funciones reales. El producto interno nos permite medir más cosas, como lo puede ser la norma de una función, la ortogonalidad de esta función, o entre dos funciones, y más adelante, la proyección de un estado sobre otro. Ahora bien, para que esta función sea útil, necesitamos garantizar que nuestra integral exista. ¿Y cómo se hace que una integral exista? Griffiths hace algo muy elegante para demostrar que existe. Utiliza la desigualdad de Schwartz, que no me voy a detener a explicarla. No necesitamos demostrarla. Lo importante para el video es explicar que asegura que si dos funciones están en el espacio de Hilbert, entonces su producto interno va a estar bien definido. En otras palabras, en teoría no se está construyendo sobre funciones arbitrarias, sino sobre funciones suficientemente controladas para que las operaciones matemáticas tengan sentido. En la ecuación 3.8 aparece la relación entre el producto interno de f con g y el de g con f. La idea es simple. Si intercambiamos el orden de las funciones, obtenemos el complejo conjugado del resultado original. Esto es una diferencia importante respecto al producto punto ordinario con números reales. En espacios complejos, el orden importa en este sentido. No cambia completamente el significado, pero sí aparece la conjugación. Esto es una diferencia importantísima respecto al producto punto ordinario manejado con números reales, debido a que en estos espacios complejos el orden importa en ese sentido. No cambia completamente el significado, pero sí aparece su conjugado. Después de esta explicación, llega una definición fundamental, la norma de una función. Dentro de la ecuación 3.9, Griffiths escribe el producto interno de la función consigo misma. Esto produce una cantidad real y no negativa. Esa cantidad nos dice, por así decirlo, el tamaño de nuestra función dentro del espacio de Hilbert. Si ese producto interno vale, o dicho de otra forma, es igual a 1, definimos que nuestra función está normalizada. Para profundizar respecto a esto de valer 1, podemos compararlo con nuestras clases de probabilidad y estadística, ya que aquí dentro se suele utilizar el formato de 1 como un símil al 100%. Por ejemplo, cuando arrojas una moneda,
tienes un 50% de chance que te salga cara y un 50% de chances que te salga cruz. El formato de utilizar un valor entero como el 1 es hacer un símil al 100, pero utilizando decimales. O sea, ya no tenemos un 50%. Tenemos el 0.5 de nuestro valor 1 que caiga cara y el 0.5 de nuestro valor 1 que caiga cruz. Básicamente es manejar otra vez porcentajes, pero con valores en base a 1. Y esto es clave, porque nos dice que bajo alguna probabilidad la partícula debe de estar en algún lugar. No sabemos cuál es ese lugar, pero lo tenemos denso como una nube de probabilidades en cierta región del espacio, lo cual ya nos da un buen margen para trabajar respecto a la posición de dónde puede estar esta partícula. Así que, después de la normalización, aparece la idea de la ortogonalidad. En la ecuación 3.10, Griffiths define una familia de funciones ortonormales. Esto significa dos cosas al mismo tiempo. Primero, cada función está normalizada. Segundo, funciones distintas dentro de la familia son ortogonales entre sí. La ortogonalidad quiere decir que el producto interno entre ellas es cero. En términos intuitivos, son funciones independientes. Ninguna apunta en la misma dirección que la otra dentro de un espacio de Hilbert. Este concepto, como ya lo dije varias veces, será esencial para el siguiente capítulo, porque las eigenfunciones de muchos operadores importantes forman conjuntos ortonormales. Pero todavía nos falta una propiedad más antes de pasar al siguiente punto de eigenfunciones, la completitud. En la ecuación 3.11 se nos es planteada la idea de un conjunto de funciones es completo si cualquier otra función del espacio de Hilbert puede escribirse como una combinación lineal de ellas. Esta es una de las ideas más importantes para entender el formalismo. Así como en el plano podemos expresar cualquier vector utilizando una base de dos vectores, en el espacio de Hilbert podemos expresar una función de onda como una combinación de funciones base. Algo que veremos cuando lleguemos a vectores y operadores. La diferencia es que ahora, en lugar de tener dos o tres componentes, podemos tener infinitos. Y si esas funciones base son ortonormales, entonces hay una manera directa de encontrar los coeficientes de esa expansión. ¿Por qué? Porque en la ecuación 3.12 Griffiths nos plantea un sistema llamado el truco de Fourier. La idea es esta: si quiero saber cuánto de una función base aparece dentro de una función cualquiera, tomo el producto interno entre la función base y la función que quiero expandir. Ese resultado me debe dar el coeficiente correspondiente. Este procedimiento conecta directamente con algo que ya aparece en los sistemas cuánticos anteriores. Los estados estacionarios del pozo infinito o del oscilador armónico pueden funcionar como bases completas y ortonormales. Así que, cerrando el tema de Fourier, se explica cómo es que actúan los espacios de Hilbert. Sé que el título Eigenfunciones de un operador hermitiano espanta un poco, pero hay que desglosarlo para que no suene tan abrumador, ¿ok? Empecemos por la terminación Eigen. Eigen es una terminación alemana que significa propio de sí. No me pregunten por qué los alemanes tienen una palabra tan exacta para algo así, yo no soy alemán. Pero esta palabra se utiliza en términos como el eigenvalor, o también se puede llamar como el autovalor, y el eigenvector, que también puede ser llamado como el autovector. Esto se refiere a unas propiedades invariantes o intrínsecas de lo que estamos tratando de lo eigen. Esto refiere a propiedades invariantes o intrínsecas de un sistema o matriz que permanecen fieles a su esencia, incluso bajo transformaciones lineales. Entonces, aplicando la misma regla, una eigenfunción o autofunción es una función que si la pasamos por alguna transformación lineal, nos va a regresar otra vez a sí misma. Ahora, pasando a la parte de un operador posee varias definiciones según qué disciplina consultes.
caso que nos pasaba lo mismo con el formalismo. Por ejemplo, dentro de la programación conoceremos un operador como palabras reservadas que nos sirven para comunicarnos con el compilador o con el intérprete para decirle a la computadora que haga cierta operación, lo cual lo hace bastante parecido a la definición que tienen los matemáticos, donde ellos lo conocen como un símbolo matemático que indica que debe de ser llevado una operación específica sobre cierto número de operandos. Se hace números, funciones, vectores, etc, etc. O para la gente de pie, los conocemos con los títulos de suma, resta, multiplicación, resta y todos los demás operadores que representen alguna operación. Pero, ¿qué pasa dentro del terreno de la cuántica? ¿Tenemos operadores especiales para hacer, yo qué sé, una suma cuántica? Y por más que ese término suene durísimo, Charles Hermite desechó ese título por algo más egocéntrico, por decirlo de una forma, creando el operador hermitiano. Es un operador lineal definido sobre los espacios de Hilbert, el cual coincide con su propio operador adjunto en un cierto dominio. Oye, espera, coincidir con tu adjunto, eso suena muy parecido al concepto de las eigenfunciones. Y bastante que lo es. Su propiedad fundamental es que sus eigenvalores son siempre números reales, lo que garantiza que pueda representar observables físicos medibles. ¿Cuáles son esos físicos medibles? La energía, el momento y la posición. Y dato curioso, estos tres observables físicos también se representan mediante un operador. Y todo esto solo para poder explicar el título tan rebuscado que le pusieron al capítulo 3. ¡Yay! Así que ahora, pasando a un ejemplo, Griffiths en la ecuación 3.25 se nos plantea que Q sombrero se define como la I por la derivada respecto de phi. Este operador actúa sobre funciones que dependen del ángulo de phi. Esta situación física puede pensarse como una partícula o como una cuenta moviéndose sobre un anillo. Como estamos trabajando con un ángulo, hay una condición importante. Después de una vuelta completa, debemos de llegar al mismo punto físico. Esto se ve representado en la ecuación 3.26. La función debe cumplir que su valor phi más 2pi sea el mismo valor en phi. Es decir, la función tiene que ser periódica. Ahora, Griffiths nos plantea una ecuación de eigenvalores para este operador. En la ecuación 3.27, el operador I por D sobre D phi actúa como una función phi y el resultado debe de ser la misma función multiplicado por un eigenvalor Q. ¿Qué funciones tienen la propiedad de que al derivarlas regresen a algo proporcional de ellas mismas? La respuesta está en un señor que se llamaba Euler y que hizo el 90% de descubrimientos matemáticos. O sea, las exponenciales. En la ecuación 3.28, Griffiths escribe la solución general. Esta función tiene la forma de una exponencial compleja, pero no cualquier valor de Q está permitido, porque la función debe de ser periódica. Al imponer la condición de que después de una vuelta completa la función sea la misma, el eigenvalor queda restringido. En la ecuación 3.29, Griffiths obtiene el resultado clave. Los valores posibles de Q son enteros. 0 más menos 1 más menos 2 y así sucesivamente. Este es el punto importante del ejemplo. La condición física de periodicidad convierte una cantidad que podría parecer continua en un conjunto discreto de valores permitidos. Y este es uno de los patrones más importantes de la mecánica cuántica. Cuando un estado debe cumplir ciertas condiciones matemáticas y físicas, los valores posibles de una medición pueden quedar cuantizados. Por eso, las eigenfunciones son la forma en la que la teoría nos dice por qué puede medirse y qué valores pueden aparecer en una medición. Y todo eso surge gracias al término rebuscado que creó un alemán. ¡Muchas gracias! Bien, ya pasando a nuestro último tema, que por fortuna es menos complejo que los anteriores, vamos a estar viendo qué son los vectores y operadores.
sobre todo bases en espacios de Hilbert y la notación de Dirac. Y se darán cuenta que es algo más simple porque básicamente ya lo hemos utilizado a lo largo de todo este video. ¡Au! Hasta ahora hemos hablado de funciones de onda, espacios de Hilbert, operadores y eigenfunciones. Pero vamos a explorar puntos más abstractos para este siguiente tema. Así que les pido que pensemos en un estado cuántico no solo como una función, sino como un vector abstracto. La función de onda es una forma de representar ese vector, pero no es la única. Para entenderlo, pensemos primero en un vector ordinario en dos dimensiones, ¿ok? Un vector puede describirse como los componentes en su eje X y los componentes en su eje Y. Pero si rotamos los ejes, los componentes cambian. El vector sigue siendo el mismo. Lo que cambia es la base que usamos para describirlo. En mecánica cuántica pasará algo parecido. El estado del sistema es un vector abstracto que Griffith escribe como ket S de t. Este vector vive en el espacio de Hilbert, pero podemos representarlo usando distintas bases. No me pregunten cuántas, yo solo les voy a hablar de espacios de Hilbert. Griffith escribe la función de onda en posición como psi de x y t es igual al bra x aplicado al ket S de t. ¿Qué? La idea es esta. La función de onda psi de x y t es la componente del estado bra x aplicado al ket S de t en la base de posición. Es decir, cuando describimos el estado en términos de posición, obtenemos la función de onda que normalmente usamos en mecánica cuántica. Ya saben, phi, función x, t, la clásica. Pero esa no es la única forma de describir el mismo estado. Por ejemplo, en la ecuación 3.78, Griffith escribe la función de onda en momento como phi de p y t es igual al bra p aplicado al ket S de t. Esta es la representación del mismo estado, pero ahora en base de momento. El estado físico no cambió, lo que cambió fue la base. Y ya dentro de nuestra ecuación 3.79, Griffiths muestra otra posibilidad, representar el estado en la base de energía. En ese caso, en lugar de una función continua como psi de x y t o phi de p y t, obtenemos una colección de coeficientes c sub n de t. Cada coeficiente nos dice cuánto contribuye el estado de energía n al estado total del sistema. Entonces tenemos tres formas de describir el mismo estado. Las tres cositas que les había dicho que sí se acordaban. Posición, momento y energía. ¡Eh! La ecuación 3.80 nos reúne en esta idea, ¿ok? El mismo vector de estado puede representarse mediante una función de onda en posición, una función de onda en momento o una expansión de eigenfunciones de energía. La idea más importante de esta parte es que la función de onda no es el estado en sí mismo, es una representación del estado en una base particular. El estado abstracto es ket S de t y psi de x y t o phi de p y t. Son distintas formas de escribirlo, ¿ok? Ahora, si los estados son vectores y los operadores son transformaciones que actúan sobre esos vectores, es por eso que pasamos a nuestra ecuación 3.81. Griffiths escribe que un operador actúa sobre un vector y producirá otro vector. Esta es la idea general de un operador en el espacio de Hilbert, ¿ok? Eso ya lo habíamos visto. Toma un estado y lo transforma en otro. Pero, pasando a la ecuación 3.82, Griffiths vuelve a esta idea de componentes. Si tenemos una base ortonormal, cualquier vector puede escribirse como una suma de vectores base multiplicados por coeficientes. Esto es lo mismo que hacemos en álgebra lineal ordinaria. Expresamos un vector en términos de una base. La diferencia es que ahora esa base puede estar formada por funciones eigenestados o kets abstractos. En la ecuación 3.83 aparece la forma en que representamos un operador en una base.
Así como un vector se representa mediante componentes, un operador se representa mediante elementos matriciales. Esos elementos nos dicen cómo actúa el operador sobre vectores de la base. Así es como llegamos a nuestra ecuación 3.86. Griffiths nos muestra que esos elementos matriciales permiten calcular las nuevas componentes después de que el operador actúa sobre el vector. En palabras más simples, un operador abstracto puede verse como la matriz cuando elegimos una base. Pero igual que con los vectores, la matriz no es el operador en sí mismo, es solo su representación en una base específica. Pero, igual que con los vectores, la matriz no es el operador en sí mismo, es solo su representación en una base específica. ¡Yay! Acabamos bases en espacios de Hilbert. Ya solo nos falta la notación de Dirac. Ahí. Dirac nos propone un sistema, el cual consiste en dos componentes, Bra y Ket, ¿ok? Ket se escribe como un guión, el componente que está en el interior, y una clase de corchete francés, no sé cómo llamarlo, perdón. Y el Bra se escribe como el mismo corchete francés raro, el componente que tengas en el interior y un guión. Así que, una vez aclarado esto, ¿qué significa cada parte? Es más simple de lo que parece, ¿ok? Ket nos representa un vector. El Bra representa un objeto dual correspondiente. Algo que puede actuar sobre un Ket y producir un número, ¿ok? Cuando un Bra actúa sobre un Ket, obtenemos el producto interno. ¡Eh! En este caso, estamos viendo representado a Bra alfa, Ket beta. En espacios finitos, podemos imaginar el Ket como una columna y a Bra como una fila conjugada. Esta notación nos resulta particularmente útil porque nos permite escribir estados, productos internos, operadores y cambios de base de manera muy compacta. ¿Qué? Esto significa que una base completa contiene toda la información necesaria para reconstruir cualquier estado, ¿ok? Si proyectamos sobre cada elemento de la base y sumamos todas esas contribuciones, recuperamos el estado original. Entonces, la notación de Dirac nos permite bajo el mismo sistema escribir bases discretas y bases continuas. La notación de Dirac nos permite escribir todo lo que hemos estado haciendo a lo largo del video sin comprometernos desde el inicio con una base en particular, ¿ok? Así de simple. Ay, ya puedo tachar el último tema. ¡Yay! ¡Acabamos nuestro curso! ¡Ah!